En este video acerca del libro del pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías, vamos a abarcar el capítulo 3, el capítulo 4 y parte del capítulo 5. Empecemos con el capítulo 3. ¿En qué se te va el dinero? Lo que debes saber para elaborar un presupuesto. Un presupuesto es muy útil para arreglar nuestro desorden financiero y es bastante revelador sobre cómo vivimos y cómo usamos nuestro dinero. Hacer un presupuesto sirve para saber cómo usamos nuestro dinero, identificar por qué no llegamos al final de la quincena, conocer nuestra capacidad real de ahorro y detectar cuáles son las áreas de oportunidad para recortar que mejor se adapten a nuestras necesidades o situaciones económicas. Y solo necesitas saber 3 cosas: cuánto ganas, cuánto gastas y la diferencia que hay entre las dos. Aquí te van algunos consejos para que el presupuesto que hagas sea lo más apegado a la realidad y lo más efectivo posible. A. Necesitas hacerlo anualmente, recabando la información mes por mes, ya que a veces hacer un presupuesto por solo un mes puede ser engañoso porque hay ingresos y gastos estacionales. B. El momento en el que recibes el dinero es importante también para la planeación, así puedes ahorrar con anticipación para cuando se presente el desembolso. C. No te olvides de los gastos cíclicos, que son los que se repiten a lo largo del año con cierta periodicidad. Y la D dice que incluyas las anualidades de la tarjeta de crédito, las mensualidades de todos tus créditos y todos los costos que pagas por financiarte con dinero ajeno. La parte que nos gusta, los ingresos. Normalmente los ingresos o cuánto ganas es lo más fácil de saber. ¿Qué debes incluir? El salario neto después de impuestos, pagos por honorarios netos, asesorías, negocio familiar. Si eres empresario, los ingresos que percibes en promedio, bonos, ingresos por comisiones, rendimientos o tasas de intereses cobradas por nuestras inversiones, ingresos por venta de bienes, rentas de inmuebles, locales, taxis, etc. Y ahora la que quisiéramos borrar, los gastos. Hay muchas formas de organizar la información de tus gastos y la idea es que utilices la que te permite entender mejor en qué se te va el dinero. Una de ellas puede ser hacerlo de acuerdo con el nivel de prioridad que cada categoría tiene para ti, o también escribir todos los conceptos dividiéndolos entre fijos y variables. El objetivo en cada caso es recortar, pero cada una muestra de forma distinta dónde están las posibilidades de ahorro. Si al tratar de hacer tu presupuesto haces memoria con todas tus fuerzas y aún así las cuentas no te salen, hay 2 soluciones para encontrar esos cientos o miles de pesos perdidos. Uno puede ser a la antigüita. Puedes comprar un cuadernito y anota por un mes todos tus gastos, desde el más pequeño hasta el más grande. O otra puede ser la tecnológica. Acostúmbrate a pagar con tu tarjeta de débito y reduce tus pagos en efectivo al mínimo, ya que en tu estado de cuenta quedarán registrados todos tus gastos. Una vez que termines de registrar tus gastos actuales, ingrésalos en una tabla de equilibrio. Si tus ingresos son mayores que tus gastos, estás en el lado bueno, siempre y cuando ya estés incluyendo el ahorro. Si tus ingresos son iguales a tus gastos, hay que volver a pellizcarle algo para tener recursos extras, para emergencias o para el ahorro. Y si tus ingresos son menores que tus gastos, urge que ajustes todo tu presupuesto porque seguramente estás endeudado. Ahora sí, las técnicas para registrar los gastos. Opción 1. De lo que más valoro a lo que menos me importa. Debes escribir todos los desembolsos por cosas o servicios que realizas de acuerdo a la importancia que tienen para ti. Lo ideal es empezar por la comida. Cada persona tiene sus prioridades y para lo que algunos es un gasto superfluo. La base de esta técnica es justamente respetar las diferencias y usarlas para construir el presupuesto para que se adapte mejor a tu vida. Y de verdad lo sigas. Algunos tips para reducir: bajar la frecuencia de los cortes de pelo, ir al autolavado, incluso el número de veces que sales a cenar. Igualmente, el sustituir en ocasiones el mismo producto, servicio o actividad
tienen algún sustituto que resulta más barato. Si lo intercambiamos de vez en cuando, nos ayudará a bajar los gastos sin hacer grandísimos sacrificios. E igualmente compartir el internet, la gasolina que gastamos para ir al trabajo, o hasta alimentos o insumos para el hogar. Como dicen por ahí, la unión hace el descuento. La opción 2 del capítulo 3 del pequeño cerdo capitalista habla sobre por tipo de gastos. Mucha gente prefiere hacer sus presupuestos según gastos fijos o variables, porque teóricamente los primeros son más fáciles de recordar, y esta separación te permite observar directamente dónde hay que meter tijera, aunque esto tiene sus matices. Los gastos fijos son los que son idénticos todos los meses, o donde de un pago a otro, si es que tienen una periodicidad diferente a 30 días. Los gastos variables, como su nombre lo dice, pueden tener montos distintos cada mes o incluso presentarse en un periodo y al siguiente no. Ejemplos de los gastos fijos pueden ser renta o pago mensual de una hipoteca para la vivienda, el súper o despensa, comidas en la oficina, educación, teléfono e internet, televisión por cable, automóvil que se divide en gasolina, verificación, servicios a los coches o transporte público. Ejemplos de gastos variables son comidas fuera de la casa, artículos de limpieza e higiene personal, pago de tarjetas de crédito, pago de impuestos, gastos médicos, ropa, entre otros. Hay otros que son los gastos mixtos. Puede que tengas un plan de celular y sepas cuál es el mínimo que vas a pagar, pero si te pasas, el resto es más variable. Este es un ejemplo de gasto mixto. El proceso es casi idéntico para la otra manera de hacer el presupuesto, teniendo datos que hay que decidir las áreas de recorte y hacer un nuevo presupuesto y mejorarlo. La forma para mejorarlo puede ser: en los gastos fijos hay categorías que se pueden eliminar por completo o encontrarles sustitutos más baratos. En los gastos variables normalmente son gastos en los que debemos tratar de ser más racionales, como la luz o el agua. O si ya de plano tu situación es muy crítica, eliminarlos mediante estos presupuestos. En algunos casos hay gastos fijos que pueden volverse variables o viceversa. Igual no vas tanto al gimnasio como para pagar una cuota mensual y te conviene más pagar por sesión. O si en tu plan actual de teléfono te estás pasando mucho, puede convenirte uno con más minutos. Otra de las cosas para poder reducirlo son los gastos grandes en tu vida. ¿Cuáles son las cosas en las que más gastas? Renta, salidas, créditos, celular, estacionamientos y valet parking, gasolina. ¿Puedes hacer algo para reducirlos? No des por sentado que por ser importantes o grandes deben mantenerse de la misma manera. Ponte a prueba y piensa si hay alguna manera de que ahorres en ellos. Identificar gastos hormigas que son chiquitos, pero al sumarse se hacen demasiado grandes. Otros son comisiones y cobros o membresías que no usas. Otra de las cosas son que puedes identificar cosas pequeñas que no haces por flojera. Una de las cosas puede ser llevar tu café a la oficina en lugar de comprarlo. O si compras chicles todos los días, comprar una caja y así te ahorras un poco. Y ese poco meterlo en tu cuenta de banco. Hay que reducir gastos considerablemente. Si nos ponemos a reducir nuestros gastos al 50% en un mes viviendo de pan y agua y bañándonos con agua helada para ahorrar en gas, lo más seguro es que aguantemos una semana y después mandemos todo a volar. Es mejor modificar cada uno de nuestros hábitos poco a poco y alcanzar metas que nos mantengan motivados. Eso es de lo que habla el punto 2 y lo que resta del capítulo 3 del pequeño cerdo capitalista. Capítulo 5. Tu deuda no es tu culpa, de tu banco. ¿Cómo lidiar con la tarjetitis? Usar el crédito responsablemente y reestructurar adeudos. Tu deuda no es tu culpa, del banco. Que el buen o mal uso del crédito realmente no era asunto del banco sino de los usuarios, que nadie nos pone una pistola para firmar ni nos obliga a comprar 8 bolsas de diseñador, 4 botellas de whisky en el antro, que era el ejemplo que él mismo me dio, o una mega pantalla. Mientras la gente esté convencida de que es víctima y le cargue el santito de su endeudamiento a alguien más, jamás de los jamases saldrá de su deudota. Nunca aceptará que tiene un problema de administración, de gasto o de conocimiento de esta herramienta, que no tiene que ver con que le den o no crédito.
De inicio, hay que entender que el crédito no es un aumento de sueldo. Puedes adelantar una compra, pero como dicen muchos especialistas financieros, el crédito es un ahorro a la inversa. En vez de ir reuniendo dinero para comprar en el futuro, adquieres el artículo hoy y tienes que ir separando una cantidad para pagarlo. En teoría, no deberías de endeudarte por montos que al mes sean mayores al 30% de tu sueldo, ya contando créditos de casa, coche, tarjeta de crédito, etcétera. De lo contrario, tarde o temprano te vas a ahorcar con tanta deuda. No es feria, elige el financiamiento adecuado. El crédito es una herramienta de verdad útil si la usas con planeación para amortiguar tu consumo en el tiempo. Además, es necesaria para generar un buen historial. Eso sí, toda herramienta es buena o mala dependiendo del uso que le demos. ¿Cómo nos metimos en esta bronca? Solicita una tarjeta cuando antes y empieza a generar un historial crediticio. Nos hubiéramos dado a la tarea de cazar la mejor tarjeta y solicitarla cuando ya estuviéramos informados de cómo usarla y conociéramos nuestras capacidades de pago. ¿Qué tomar en cuenta para encontrar la buena? Tasa de interés. Este es el costo del crédito y cambia no solo de banco a banco, sino de una tarjeta a otra del mismo emisor. Es variable y puede modificarse con el tiempo. Debido al tamaño de nuestras deudas, el nivel de riesgo que representamos para el banco y la situación económica en general. De cualquier modo, es importante revisar las tasas introductorias de cada producto para saber cuál podría ser potencialmente convenirnos más. El costo del anual total, CAT. El CAT sirve para comprar entre créditos del mismo tipo y plazos iguales, peras con peras y manzanas con manzanas. Puedes comprar el CAT de una tarjeta con otra, pero no el de un crédito hipotecario con una automotriz. En los bancos puedes encontrarlo en las sucursales, en los pósteres o folletos. Los programas de recompensa, seguro encontrarás alguno que se adapte a tu estilo de vida. Las comisiones, en algunos bancos si tienes más de un producto financiero, con ellos te reducen o te eliminan las comisiones. Obliga a tu banco a bajarte la tasa de interés. Así que si eres un buen pagador y te cobran de más, siempre puedes hablar y negociar. En el peor de los escenarios, si no te resulta, puedes buscar otro banco que te haga ojitos para que lo elijas. Solo un consejo, debes encontrarlo antes de cancelar tu tarjeta, no sea que te quedes bailando. ¿Por qué si necesitas una tarjeta de crédito y más si eres joven? Tienes un periodo del día X y al día Y en el que puedes realizar compras y después viene el periodo de pago. Si no liquidas en ese tiempo te cobran intereses. Es decir, tienes 45 días para saldar lo que firmaste el día 1. 45 días para usar ese dinero sin costo. Pasando la fecha límite de pago, así empiezan a correr los intereses y se calculan sobre el monto que ya hayas dejado pendiente, así sea un peso. Es que entre más tiempo traigas tu deuda, más cara se vuelve, pues los intereses se capitalizan. Ahora te van las razones para tener una tarjeta, obvio usándola con prudencia y a nuestro favor. 1. Hacer historial. Tener un historial limpio y a lo largo ayuda a conseguir el crédito y a que te lo den en mejores condiciones. Entre más chavos saques una tarjeta mejor, no importa que sea la de tu equipo de fútbol, la tienda departamental o la más básica. El caso es que cuando quieras hacer unas compras grandes como coche, casa o algo de tu negocio, obtendrás mejores condiciones o ya de plano te aprueben el crédito, no se diga más.